Buen día, profesor. Mi nombre es Juan Pablo Melo, soy del curso 1003 y en esta ocasión voy a hacer el procedimiento hasta llegar a sal. Bueno, en esta ocasión voy a presentar a los elementos metal que me correspondieron, que es el rutenio y el osmio, con estados de oxidación, el rutenio de +6 y el osmio de +2. En estados no metales está el carbono con estado de oxidación +2 y el bromo con estado de oxidación +1. El procedimiento para llegar a la sal es primero hallar los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidróxidos, los ácidos o hidrácidos, ácidos, y ahí sí llegaría la sal. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con los óxidos básicos. Estos están compuestos por un metal y con un oxígeno, o sea, la suma del metal con el oxígeno. En nuestro caso es, en primera opción, el rutenio, Ru, aquí escribo rutenio, por si al caso, más el oxígeno, O2, oxígeno. En este caso, como los elementos son puros, tienen el estado de oxidación en cero. Bueno, seguimos acá. Acá ya le damos los estados de oxidación que nos asignaron o que tienen el respectivo elemento. Entonces, Ru, que es el rutenio con estado de oxidación +6, el oxígeno con estado de oxidación -2, y seguimos. Entonces, aquí ya toca calcular si nos da neutro. Pues como vemos, no nos está dando neutro, porque -2 +6 da +4. Entonces, no está neutro y tiene que dar 0. En esta ocasión, pues, se hace la, la bajante, o sea, el 6 se cambia acá al oxígeno y el 2 pasa al rutenio. Sé que se simplifica y el 2 queda como un 1 y el 6 queda como un 3. Entonces, al hacer esta operación, quedaría Ru +6 o -2 y aquí quedaría el 3. Entonces, ahora sí podemos calcular el 3 por -2 da -6 y aquí, como vemos, está solo el +6 porque tenía un 1 y no se multiplica. Entonces quedaría 0. Bueno, ahora voy a nombrar el óxido básico. Vamos a ir a la tabla periódica, vamos a ver los estados de oxidación, cuántos son. Como ven, tiene 5 estados de oxidación y vamos a mirar la posición en la que está el número 6, que es el número de oxidación que nos correspondió. Entonces el número 6 está en la cuarta posición. Vamos ahora a ver en la tabla de nomenclatura tradicional y vemos que el 5, cuando tiene 5 estados de oxidación y está en la cuarta posición, tiene que estar en comienzo del per y terminación en ico. Entonces vamos a asignar el nombre de acuerdo a eso y quedaría óxido perruténico. Bueno, ahora vamos a seguir a los óxidos ácidos. Que los óxidos ácidos están compuestos por un no metal y el oxígeno. Ácidos. Entonces, en nuestro caso nos correspondía el carbono. Entonces, C, que sería carbono, más el oxígeno, que sería
oxígeno acá. Como son elementos puros, se le da el estado de oxidación por ahora en cero. Ya después se lo vamos a asignar como es en el siguiente caso. Ya en esta parte se los asignamos. Entonces quedaría C, como nos corresponde el más 2, entonces quedaría estado de oxidación más 2, más el oxígeno, que sería el estado de oxidación menos 2. Ya después pasaría, como en este caso, vamos a ver si son neutros o no. Como ven, en este caso ya están neutros, porque quedaría más 2 y menos 2 desigual a 0. Entonces quedaría el resultado así nomás. Y ahora le vamos a corresponder el nombre del elemento. Vamos a volver a la tabla periódica, que como ven aquí el carbono tiene dos estados de oxidación y es el primero el que nos correspondió, que es el número 2. Y ahora vamos a ver a la tabla de nomenclatura tradicional, que como ven tendría la terminación en oso. Entonces, de acuerdo a eso, hallamos aquí el nombre del óxido, que sería óxido carbonoso. Bueno, como ven, ahora tenemos que seguir con los hidróxidos. Entonces aquí colocamos hidróxidos, que estos se hacen del óxido básico y el agua. Como ven, nuestro óxido básico, que ya lo hallamos, todo es una secuencia, entonces quedaría Ru, el oxígeno, y menos 2 más 6 y más el agua, que el agua es H2O. Y se le asignan de una vez el, los que los... no se fue. Y se le asignan los respectivos estados de oxidación, que como en este caso sería el oxígeno, le sigue siendo menos 2, y aquí sería el más 1, que es del hidróxido. Bueno, ahora seguimos con el procedimiento, que sería Ru, queda en paréntesis lo que es el oxígeno para formar el hidroxilo, que sería oxígeno y hidrógeno. Le asignamos los estados de oxidación, que quedaría más 1, menos 2, y en el rutenio era más 6. Cerramos paréntesis. Y vamos a ver qué tanto tiene los estados de oxidación en el paréntesis. Como ven, en este caso el menos 2 más 1 quedaría el paréntesis en menos 1. Y ahora hacemos la ley de las espadas, que sería Ru más 6 o H. Los estados de oxidación serían más 1 menos 2. Cerramos paréntesis. Y como aquí quedaba el menos 1, pasaba, como ven en este caso, pues es par. Entonces pasaría solo cambiar el 6 al otro lado, que quedaría 6. Y 6 por menos 1 quedaría menos 6. Más 6 daría neutro. Ahora le asignamos el nombre. Entonces, el nombre, el nombre es muy fácil. Bueno, acá no le había colocado el nombre. Entonces quedaría óxido perruténico. Que como vemos aquí estaba el nombre más el agua. Y aquí, que solo es cambiar el nombre, en vez de, poner hidróxido, en vez de poner óxido, ponemos hidróxido. Entonces, hidróxido
óxido perruténico. Bueno, ahora seguimos con los ácidos. Los ácidos están compuestos por un óxido ácido más el agua. Entonces, como ven, aquí ya tenemos el óxido ácido. Como les había dicho, todo es una secuencia. Entonces quedaría el C más 2 O menos 2 y el nombre es óxido carbonoso. Bueno, más dice que es más el agua, entonces sería H2O, les asignamos los respectivos estados de oxidación, que como en el oxígeno es menos 2, en el hidrógeno es más 1, y pasaremos a hacer el mismo procedimiento, que sería HCO más 1 más 2, que era el estado de oxidación, y aquí menos 2. Hacemos la ley de las espadas, que quedaría HCO, seguimos dejando lo mismo, más 2, menos 2, porque anteriormente pues no estaba dando neutro, como estábamos viendo, entonces se le asigna, como ven en este caso es impar, entonces se le asigna el 2 tanto al hidrógeno y el 2 al oxígeno para que queden neutros. Entonces ahora vamos a ver, 2 por 2 daría menos 4 porque lleva el signo menos, menos 4, y aquí sería 2, pasaría a ser el 2, que se quedaría más 4, entonces quedaría neutro. Ahora le asignamos el nombre, que es lo mismo que el anterior. En vez de poner el óxido, ponemos ácido, entonces quedaría ácido carbonoso. Y ahora por último, que era lo que queríamos llegar, es a la sal. Entonces, sal. La sal se halla es con un hidróxido y un ácido. Como ven, aquí ya tenemos, les voy a resaltar, el hidróxido y el ácido. Entonces, cogemos el hidróxido, RuOH, menos 1, más 1, menos 2, más 6, le colocamos los respectivos estados de oxidación como vieron, más, dice que son el ácido, que es HCO, 2, 2, menos 2, más 2, más 1. Seguimos con el procedimiento. Entonces, como esto se corta, entonces se une el rutenio con el CO, quedaría Ru CO 2 menos 2 más 2, que eran los estados de oxidación, y en el rutenio era más 6, y le hacemos ley de las espadas, que quedaría Ru más 6 CO 2 menos 2 más 2. El paréntesis nos estaba dando 2 por 2 daría menos 4, menos 4 más 2 daría menos 2, entonces será en paréntesis menos 2. Hacemos el intercambio, pasó aquí el 6 y el 2 acá, el 2 se simplifican y quedaría el 6 también se simplifica, entonces quedaría 3 y aquí el 1, entonces colocamos solo el 3 porque el 1 no se coloca, y 3
por -2 daría -6, más 6 daría neutro. Ya solo sería colocarle el agua, que sería más H2O con los estados de oxidación respectivos. Y, bueno, se me había olvidado colocar los nombres, que era en este caso el hidróxido, ferruténico, y aquí era el ácido carbonoso, y le asignamos el nombre que sería, de acuerdo, aquí cambiaría, de acuerdo, porque las sal se nombran dependiendo del término que haya quedado el ácido. Entonces en este caso quedó en oso, entonces pasaría la terminación a ito, como ven acá. Entonces quedaría el carbonito, y de quién tenemos que decir de quién, entonces es del perruténico. Y ya, eso sería el primer ejemplo. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el segundo ejemplo. Bueno, entonces de primeras, como estábamos viendo, era el óxido básico, que como les había dicho era metal más oxígeno. Entonces en nuestro caso ya cambia, el metal es el osmio, con estado osmio, más el oxígeno. Como son elementos puros, ya lo había dicho, el estado de oxidación por ahora va en cero, y ahorita ya se convierte en el estado de oxidación que nos corresponde, como en este caso el osmio, que es el +2, bromo, digo, oxígeno, que es el -2. Espera que quedó correcto, porque quedó feo. Es el oxígeno con -2, que es el estado de oxidación. Y pues como vemos se neutralizan, porque pues -2 más 2 sería 0. Entonces ese quedaría totalmente igual. Le damos el nombre, que como le estaba diciendo, óxido. Entonces ya miramos la tabla periódica y buscamos el osmio. El osmio tiene 5 estados de oxidación, y buscamos el que nos corresponde, que es el 2, que es el primero. Entonces ya después vamos a la nomenclatura tradicional, la tabla, y vamos a ver acá en que tiene cuando 5. El primero es hipooso, entonces quedaría el nombre de óxido hipoosmioso. Óxido hipoosmioso. Bueno, ahora vamos a hacer el óxido ácido. Bueno, entonces óxido ácido, que es el no metal más el oxígeno. Entonces en nuestro caso el no metal es bromo, más, dice que es el oxígeno. Entonces oxígeno, como son elementos puros, el estado de oxidación es en cero. Oxígeno. Y ya ahorita le colocamos los estados de oxidación. Bueno, aquí quedaría bromo con estado de oxidación +1, el oxígeno con estado de oxidación -2.
Y pues aquí, como ven, aquí sí no se neutralizan porque menos 2 más 1 quedaría menos 1. Entonces ya se convierte en, se cambia como habíamos pasado a hacer. Entonces eh, quedaría, o sea, lo que les había explicado antes, cambiaría el 2 para el bromo y el 1 para acá. Entonces quedaría bromo más 1 más 1 oxígeno menos 2 y el 2 pasaría acá y el 1 acá pues que no se escribe, entonces quedaría 2 por 1, entonces daría más 2 y menos 2 daría 0, entonces ya se neutralizaron. Y ahora le damos el nombre. Vamos al bromo, buscamos bromo, tiene dos estados de oxidación y el que nos correspondió es el más 1, entonces 1 tiene. Vamos ahora a la tabla que tiene dos de estados de oxidación y acá, como ven, terminación en oso. Entonces quedaría en óxido bromoso. Bueno, ahora seguimos con el hidróxido. Entonces, hidróxido. El hidróxido es óxido básico más agua. Entonces quedaría óxido básico, que lo voy a resaltar. Aquí esto era un oxígeno. Es este. Aquí era el óxido ácido. Entonces se supone que es el óxido básico el que vamos a utilizar. O sea, osmio, que es más 2, que es el estado de oxidación. Y en el oxígeno es el menos 2. Entonces dice que es más agua. Entonces más H2O. Le asignamos los respectivos estados de oxidación. En el oxígeno es menos 2 más 1. Ya después pasamos al este. Entonces quedaría osmio y formulamos el hidroxilo, que sería OH. Entonces le asignamos los respectivos estados de oxidación. En los osmio es más 2, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Vemos que cuál es la carga del paréntesis. Entonces quedaría menos 2 más 1, entonces daría menos 1 en el este. Y pues no se contrarrestan, no se neutralizan porque este es un 2. Entonces más 2 y menos 1 daría más 1, entonces no se está neutralizando. Hacemos la ley de las espadas, que sería osmio. Bueno, hacemos lo mismo, todas. Dejamos lo mismo, menos 1, menos 2, los estados de oxidación. Y intercambiamos las cargas. Entonces el 1 pasaría acá al osmio y el 2 pasaría acá. Entonces quedaría aquí el 2 y 2 por menos 1 daría menos 2. Entonces más 2 daría igual a 0. Entonces ya se neutralizaron. Bueno, ahora colocamos los nombres que se me había olvidado colocarlos. Aquí es óxido hipoosmioso y aquí sería el agua. Y ahora sí le colocamos el este, pues que solo es colocarle en vez de óxido, hidróxido. Entonces hidróxido hipoosmioso. Y ahora seguimos con el ácido. Entonces ácido, que es el óxido ácido más el agua. Entonces, como vemos aquí, el óxido ácido, que es bromo, me olvidó, bromo, más con estado de oxidación más 1, el oxígeno menos 2, aquí tenía el 2, a neutralizar.
y le colocamos el nombre óxido bromoso más el agua, que es H2O. Ya hacemos la respectiva, bueno, colocamos los estados de oxidación -2 más 1 y hacemos el respectivo procedimiento, que sería dejar el no metal en el centro de hidrógeno y oxígeno. Entonces quedaría HBr, que es bromo, oxígeno, -2, bromo con estado de oxidación +1 y vemos las cargas. No quedaría +2, -2, se neutralizan. Entonces ya solo es colocarle el nombre. Bueno, aquí era agua. Y el nombre sería ácido bromoso, que solo cambiaría el óxido por ácido. Entonces, bromoso. Y ahora vamos a formular la sal. Entonces le sigue sal. Bueno, la sal es el hidróxido y ácido. Entonces aquí está el hidróxido y el ácido. Entonces sería osmio +2, oxígeno, el H +1, -2, más -1. Bueno, entonces dice que es más el ácido que nos había correspondido, que era H, estados de oxidación +1, +1. Lo separamos como siempre por sus cargas para unir. Entonces quedaría el osmio con el bromo y el oxígeno. Entonces osmio, paréntesis, bromo y oxígeno, -2 más 1, y el osmio está trabajando con +2. Tenemos paréntesis, miramos qué tanto tiene el paréntesis. Entonces -2 más 1, entonces daría -1. Ley de las espadas. Bueno, voy a continuar aquí abajo. Sería osmio, bromo, oxígeno, +2, bromo era +1 y el oxígeno era -2. Las cargas eran -1 y pasaría el 2 acá y el 1 acá. Entonces quedaría 2 acá para que se neutralice. Entonces 2 menos 1, 2 por -1 daría -2, +2 sería neutro, sería 0. Entonces ya solo es asignarle el agua, que es H2O, con sus respectivos estados de oxidación, -2 más 1. Esto es agua. Y arriba era el estado era hidróxido hiposmioso, osmioso, más el ácido, que era ácido bromoso. Y ahora respectivamente al elemento le damos el nombre, es que es dependiendo del ácido en la terminación. Entonces vamos a la tabla, y como ven, la terminación en oso debe terminar en ito. Entonces quedaría bromito. Entonces aquí colocamos bromito, que era el ácido en vez de bromoso. Y ahora toca decir de quién. Entonces ya pasamos al hidroxilo. Entonces sería hipoosmioso. Bromito hipoosmioso. Entonces hipoosmioso.
oso. Y ya eso sería todo por el día de hoy.